La lluvia golpeaba con fuerza las calles empedradas del centro de Ciudad de México. Mateo corría entre los callejones del barrio de Tepito, su mochila rebotando contra su espalda mientras esquivaba charcos y vendedores ambulantes que cerraban sus puestos apresuradamente. A sus 17 años, conocía cada rincón de ese laberinto urbano como la palma de su mano. El agua fría se colaba por su sudadera gastada, pero no podía detenerse. Llevaba 20 minutos de retraso para su turno en la taquería de don Ramiro, y ese hombre no perdonaba las impuntualidades. El cielo gris parecía fundirse con los edificios deteriorados que lo rodeaban. Las luces de los negocios comenzaban a encenderse, creando reflejos anaranjados en los charcos que inundaban las banquetas. Mateo giró en la esquina de la calle Aztecas, sus tenis empapados chapoteando contra el pavimento irregular. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre corpulento, vestido con un traje oscuro completamente empapado, corría desesperado mientras miraba constantemente hacia atrás. Llevaba un maletín negro pegado al pecho como si su vida dependiera de ello. 3 tipos lo perseguían a unos 50 metros de distancia, gritando amenazas que se perdían entre el ruido de la tormenta. El hombre del traje tropezó con un bache lleno de agua, recuperó el equilibrio a duras penas y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros seguidores. Mateo se quedó paralizado por un segundo. Había algo en la mirada de ese hombre, una mezcla de desesperación y autoridad que lo desconcertó. Sin pensarlo 2 veces, el desconocido se acercó corriendo y le extendió el maletín con manos temblorosas. «Escóndelo, morro». «Te daré 5,000 pesos», jadeó el hombre, su voz ronca y entrecortada por la falta de aire. «Solo guárdalo hasta mañana». Antes de que Mateo pudiera responder, el hombre metió el maletín en sus manos y corrió en dirección opuesta, alejándose de sus perseguidores que ahora se acercaban peligrosamente. El adolescente sintió el peso del objeto entre sus dedos, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía escucharlo por encima de la lluvia. Los 3 hombres pasaron corriendo a su lado sin prestarle atención, completamente enfocados en su presa. Mateo se quedó parado bajo la lluvia torrencial, sosteniendo el maletín como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus manos temblaban. ¿Qué acababa de hacer? El agua corría por su rostro, mezclándose con el sudor frío que había empezado a brotar de su frente. Miró el maletín negro. Era de cuero fino, con cerraduras doradas que brillaban incluso bajo la luz tenue de las farolas. Definitivamente no era algo que perteneciera a un hombre común. Con el maletín apretado contra su pecho, Mateo reanudó su carrera hacia la taquería. Cada paso pesaba más que el anterior. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había en el maletín? ¿Por qué lo perseguían? Y más importante aún, acababa de meterse en un problema del que no podría salir. Cuando finalmente llegó a la taquería, don Ramiro lo recibió con el ceño fruncido desde detrás del mostrador. El olor a carne asada y tortillas recién hechas llenaba el pequeño local. Algunos clientes habituales comían en las mesas de plástico, ajenos al drama que Mateo cargaba bajo el brazo. 30 minutos tarde, Mateo, gruñó el hombre mayor, limpiando un plato con un trapo. Esta es la 3ª vez este mes. Lo siento, don Ramiro. La lluvia. ¡Me retrasé!, mintió Mateo, ocultando el maletín detrás de su mochila mientras se dirigía al pequeño cuarto trasero donde guardaban los suministros. El anciano bufó, pero no dijo nada más. Mateo aprovechó para escabullirse hacia el almacén, un espacio reducido lleno de cajas de refrescos y bolsas de harina. Cerró la puerta detrás de él y finalmente pudo respirar. Dejó el maletín sobre una caja de cervezas y se quedó mirándolo fijamente.
La tentación de abrirlo era abrumadora, pero algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Ese hombre había dicho que vendría mañana. Solo tenía que esperar un día y recibiría 5,000 pesos. Con ese dinero podría ayudar a su madre con la renta atrasada y quizás comprar los libros que necesitaba para la escuela. Escondió el maletín detrás de unas cajas de tomate enlatado, asegurándose de que quedara completamente oculto. Luego se puso el delantal y salió a trabajar, tratando de actuar con normalidad mientras atendía a los clientes y preparaba órdenes. Pero su mente no podía concentrarse. Cada vez que alguien entraba por la puerta, su corazón daba un vuelco, temiendo que fueran los hombres que perseguían al del traje. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Mateo limpiaba mesas, servía tacos y rellenaba recipientes de salsa, pero todo lo hacía en piloto automático. Cuando finalmente llegaron las 10 de la noche y don Ramiro cerró el local, Mateo sintió un alivio momentáneo. Recogió el maletín del almacén, lo metió en su mochila lo mejor que pudo y salió a la noche húmeda de la ciudad. Las calles de Tepito nunca dormían por completo. Incluso a esa hora había movimiento. Vendedores nocturnos, grupos de jóvenes en las esquinas y el constante rumor de la vida urbana. Mateo caminaba rápido, manteniéndose en las calles más iluminadas. Vivía con su madre y su hermana menor en un departamento pequeño, a 15 minutos de la taquería. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en el maletín que cargaba. El peso físico era considerable, pero el peso psicológico era aplastante. Cuando llegó a su edificio, subió las escaleras de 2 en 2 hasta el tercer piso. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Su madre, Patricia, estaba dormida en el sofá con el televisor encendido, mostrando una telenovela en volumen bajo. Trabajaba 2 empleos para mantenerlos a flote y siempre llegaba exhausta a casa. Su hermana Sofía, de 11 años, dormía en la habitación que compartían. Mateo se dirigió silenciosamente a su cuarto y cerró la puerta. Sacó el maletín de su mochila y lo colocó sobre su cama. La luz amarillenta de la lámpara del techo lo iluminaba, haciéndolo parecer aún más misterioso. Se sentó en la cama y lo observó durante varios minutos. Las cerraduras doradas tenían pequeñas combinaciones numéricas. Estaban abiertas. Su mano se movió casi por voluntad propia. Los dedos rozaron el cierre del maletín. Una voz en su cabeza le gritaba que se detuviera, que no lo abriera, que esperara hasta mañana. Pero la curiosidad era un demonio poderoso. Además, necesitaba saber en qué se había metido. Si era algo realmente peligroso, tal vez podría deshacerse de todo antes de que fuera demasiado tarde. Con un clic suave, abrió el maletín. Lo que vio dentro hizo que se le congelara la sangre. Fajos y fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados y envueltos en bandas elásticas. Tenía que haber al menos 1,000,000 de pesos. Quizás más. Pero eso no era lo peor. Debajo del dinero, en un compartimento especial, había 3 paquetes envueltos en plástico transparente llenos de un polvo blanco, cocaína, y junto a ellos una pequeña libreta negra con nombres, números telefónicos y cantidades anotadas con tinta azul. Mateo cerró el maletín de golpe, como si hubiera tocado fuego. Su respiración se aceleró. Acababa de ver más dinero del que jamás tendría en toda su vida, y también suficiente droga como para meterlo en la cárcel durante décadas. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo pudo ser tan estúpido de aceptar guardar eso? Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de su habitación. Sus manos temblaban. Podía ir a la policía, pero eso significaría involucrarse oficialmente. Además, en Tepito, hablar con la policía sobre este tipo de cosas era prácticamente una sentencia de muerte. La gente del barrio no perdonaba a los soplones.
pero tampoco podía simplemente devolverle el maletín a ese hombre y olvidarse del asunto. Ahora sabía demasiado. El sonido de su teléfono celular lo sobresaltó. Era un mensaje de un número desconocido. Mañana a las 3 p.m., Parque de los Periodistas Ilustres. Ven solo y trae el maletín. Tu pago te estará esperando. No hagas preguntas. Mateo sintió que las paredes de su habitación se cerraban sobre él. ¿Cómo habían conseguido su número? Nunca le había dado sus datos a ese hombre. Entonces cayó en la cuenta. En Tepito, conseguir información sobre alguien era cuestión de preguntar a las personas correctas. Ese hombre, quienquiera que fuera, tenía recursos y conexiones. Escondió el maletín debajo de su cama y se acostó vestido, mirando el techo agrietado de su cuarto. El miedo era una sensación física que le apretaba el pecho. Afuera, la ciudad seguía viva con sus ruidos nocturnos, sirenas a lo lejos, música saliendo de algún bar cercano, el ladrido ocasional de un perro callejero. Pero Mateo solo podía escuchar los latidos de su propio corazón y las preguntas que martillaban su mente. No durmió esa noche. Cada ruido lo ponía en alerta, imaginando que alguien vendría a buscar el maletín. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a colarse por la pequeña ventana de su habitación, Mateo se sentía exhausto física y mentalmente. Sabía que el día que se avecinaba cambiaría su vida para siempre, pero no tenía idea de cuánto. Mateo llegó a la escuela como un zombi. Las ojeras bajo sus ojos delataban su noche en vela. Durante las clases no pudo concentrarse en nada. Los profesores hablaban, pero sus palabras eran solo ruido de fondo. Su mente estaba completamente ocupada por el maletín escondido bajo su cama y la cita que tenía a las 3 de la tarde. Durante el recreo, su mejor amigo Carlos se acercó con una torta de jamón y una Coca-Cola. Carlos era más alto que Mateo, con el cabello rapado y una sonrisa perpetua que hacía que cayera bien a todo el mundo. Se conocían desde la primaria y habían pasado juntos por todo tipo de problemas, pero nada comparado con esto. «Compa, te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo Carlos, sentándose junto a él en una banca del patio. «¿Qué te pasa?» Mateo quiso contarle todo. Las palabras estaban en la punta de su lengua, rogando por salir, pero se contuvo. Mientras menos gente supiera, mejor. No quería meter a Carlos en esto. «No dormí bien. Mi mamá estuvo enferma toda la noche», mintió, evitando hacer contacto visual. Carlos lo miró con escepticismo, pero no insistió. Conocía a Mateo lo suficiente para saber cuándo no quería hablar de algo. Cambiaron de tema, hablando sobre el partido de fútbol del fin de semana y las tareas pendientes. Pero Mateo solo asentía mecánicamente, su mente en otro lugar completamente diferente. Las horas escolares se arrastraron como melaza. Cuando finalmente sonó la campana de salida, Mateo sintió una mezcla de alivio y terror. Tenía 2 horas antes de la cita. Regresó corriendo a su departamento, donde su madre estaba preparando la comida en la diminuta cocina. El aroma de los frijoles y el arroz llenaba el espacio. «Llegaste temprano», dijo Patricia, sorprendida. Era una mujer de 42 años que aparentaba 10 más por el trabajo duro y las preocupaciones constantes. «¿No tenías que trabajar hoy?» «Don Ramiro me dio el día libre», mintió nuevamente, sintiendo cómo cada mentira se sumaba al peso que ya cargaba. Qué raro en él, pero bueno. «Siéntate, la comida está casi lista». Mateo no tenía hambre, pero sabía que rechazar la comida preocuparía a su madre. Se sentó a la mesa y comió mecánicamente, cada bocado pesado como piedras en su estómago. Sofía, su hermana, charlaba animadamente sobre su día en la escuela, ajena a todo. Mateo la observó con una mezcla de ternura y culpa. Si algo salía mal hoy,
Si él no regresaba a casa, ¿qué sería de ellas? Después de comer, se encerró en su habitación con la excusa de hacer tarea. Sacó el maletín de debajo de la cama y lo observó nuevamente. Parte de él consideraba simplemente tomar el dinero y deshacerse de la droga. Nadie lo sabría. Pero esa idea era absurda y lo sabía. Ese hombre claramente revisaría el contenido. A las 2:45, Mateo salió del departamento con el maletín metido en una bolsa deportiva vieja. Le dijo a su madre que iría a jugar básquetbol con Carlos y que regresaría para la cena. Otra mentira más para la creciente colección. El Parque de los Periodistas Ilustres estaba a 20 minutos caminando desde su casa. Era un espacio verde modesto, con bancas oxidadas, algunos árboles que daban sombra y un par de juegos infantiles que habían visto mejores días. A esa hora había pocas personas, una señora mayor dando de comer a las palomas, un par de madres con niños pequeños y algunos adolescentes fumando en una esquina. Mateo encontró una banca cerca de la entrada principal y se sentó, colocando la bolsa deportiva junto a él. Eran las 3:05. Sus manos sudaban y su pierna derecha temblaba incontrolablemente. Miró a su alrededor, tratando de identificar al hombre del traje, pero no lo veía por ningún lado. Los minutos pasaron. 3 en punto, 3:05, 3:10. Mateo comenzó a ponerse nervioso. ¿Y si todo había sido una broma cruel? ¿Y si los perseguidores habían atrapado al hombre y ahora vendrían por él? Su mente creaba escenarios cada vez más aterradores. A las 3:15, un auto negro con vidrios polarizados se estacionó frente al parque. Mateo sintió que su corazón se detenía. La puerta trasera se abrió y salió un hombre joven, no mayor de 30 años, vestido con jeans oscuros y una camisa de botones. Era fornido, con el cabello engomado hacia atrás y una mirada fría que evaluaba todo a su alrededor. Se acercó caminando con confianza y se sentó junto a Mateo sin decir palabra. ¿Tienes lo de don Javier?, preguntó con voz neutral, mirando hacia el frente como si estuvieran teniendo una conversación casual sobre el clima. Mateo asintió, incapaz de encontrar su voz. Le pasó la bolsa deportiva. El hombre la tomó, la abrió ligeramente para verificar el contenido sin sacarlo completamente y asintió satisfecho. Don Javier quiere agradecerte personalmente. Te espera en el auto. El pánico se apoderó de Mateo. No, yo solo quiero mi pago. No necesito conocer a nadie. El hombre sonrió, pero no había calidez en ese gesto. No es una petición, chamaco, es una orden. Mateo sintió que no tenía opción. Se levantó con las piernas temblorosas y siguió al hombre hasta el auto negro. Cuando la puerta se abrió, el interior era sorprendentemente lujoso, con asientos de cuero y un olor a perfume caro. Sentado en el asiento trasero estaba el hombre del traje, pero ahora vestía ropa casual, una camisa polo azul marino y pantalones caqui. Se veía mucho más relajado que el día anterior, aunque su rostro mostraba algunos moretones recientes. «Sube, Mateo», dijo con una voz que era sorprendentemente amable. Mateo se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? Se subió al auto con el corazón en la garganta. El joven que lo había acompañado cerró la puerta desde afuera y se quedó vigilando. Dentro del auto solo estaban Mateo y el hombre al que ahora sabía que se llamaba Javier. «No te preocupes», dijo Javier, sacando un sobre amarillo de la guantera. «Solo quiero agradecerte adecuadamente por lo de ayer. Me salvaste de una situación muy complicada». Le entregó el sobre a Mateo, quien lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió y vio los billetes perfectamente ordenados. 5,000 pesos. Tal como había prometido. «Gracias», murmuró Mateo, queriendo salir del auto lo más rápido posible. «Eres un buen chico», continuó Javier, estudiándolo con curiosidad.
Puedo verlo y sé que vienes de una familia que necesita dinero. Tu madre trabaja en una fábrica textil y como mesera en las noches, ¿verdad? Y tu hermana está en la primaria García Lorca. El terror que sintió Mateo en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Este hombre lo había investigado. Conocía detalles de su vida, de su familia. No era solo un encuentro casual, era calculado. ¿Por qué investigaste sobre mí? Logró preguntar, su voz apenas un susurro. Javier suspiró y se recostó en el asiento. Porque necesito saber con quién trato. Ayer tomaste una decisión que pudo haberte costado la vida. Pudiste haber abierto ese maletín, tomar el dinero y huir. Pudiste ir con la policía, pero no hiciste ninguna de esas cosas. Cumpliste tu palabra y eso, en mi mundo, vale más que el oro. Solo quiero irme a casa, dijo Mateo, apretando el sobre contra su pecho. Y puedes irte, respondió Javier. Pero antes quiero hacerte una propuesta. Necesito gente confiable, gente joven que pueda moverse por la ciudad sin levantar sospechas. Te pagaría bien, mucho mejor que esos 5,000 pesos, lo suficiente para que tu madre deje uno de sus trabajos, para que tu hermana tenga todo lo que necesita. Mateo negó con la cabeza vigorosamente. No, yo no hago esas cosas, no soy un criminal. Javier rió suavemente, sin burla. Nadie nace criminal, muchacho. Las circunstancias nos llevan por ciertos caminos. Pero entiendo, no quiero presionarte. Toma mi número. Le extendió una tarjeta simple con solo 10 dígitos escritos a mano. Si alguna vez cambias de opinión o si necesitas ayuda con algo, lo que sea, llámame. Considéralo un favor por lo de ayer. Mateo tomó la tarjeta sin pensar, solo queriendo salir de ahí. Javier hizo una señal y el joven de afuera abrió la puerta. Mateo salió del auto como si lo hubieran expulsado y comenzó a caminar rápido, sin mirar atrás. Escuchó el motor del auto arrancarse y alejarse, pero no se detuvo hasta estar varias cuadras lejos. Cuando finalmente se sintió seguro, se apoyó contra una pared, jadeando. Sus manos aún temblaban. Miró el sobre con el dinero y la tarjeta que Javier le había dado. Debería tirar esa tarjeta. Debería olvidarse de todo esto y seguir con su vida. Pero en lugar de eso, la guardó en su bolsillo trasero junto con el dinero. El resto de la tarde pasó en una nebulosa. Mateo vagó por las calles sin rumbo fijo, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente regresó a casa para la cena, su madre notó su estado de ánimo. ¿Estás bien, hijo? Te ves pálido. Solo cansado del básquetbol, mamá. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Mateo contó el dinero bajo la luz de su lámpara. 5,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Podría ayudar con la renta, comprar comida para el mes, quizás incluso comprar algo bonito para Sofía. Pero cada billete le recordaba cómo lo había conseguido y la propuesta que Javier le había hecho. Se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo y pensando. Había cruzado una línea invisible. Aunque técnicamente no había hecho nada ilegal, había entrado en contacto con un mundo del que no sabía si podría salir fácilmente. Y lo peor de todo era que una parte pequeña pero persistente de su mente seguía pensando en las palabras de Javier. Dinero suficiente para cambiar la vida de su familia, para que su madre descansara, para que Sofía tuviera oportunidades. ¿Dónde estaba la línea entre hacer lo correcto y hacer lo necesario? Esa pregunta lo perseguiría durante mucho tiempo. 2 semanas pasaron sin incidentes. Mateo intentó volver a su rutina normal. Escuela, trabajo en la taquería, ayudar en casa. Usó parte del dinero que Javier le había dado para pagar la renta atrasada, diciéndole a su madre que don Ramiro le había dado un bono por buen desempeño.
Patricia estaba tan aliviada de poder pagar sin retraso que no hizo demasiadas preguntas. Pero Mateo no podía sacarse ese día del parque de la cabeza. Cada vez que veía un auto negro, su corazón se aceleraba. Cada vez que su teléfono sonaba con un número desconocido, sentía un nudo en el estómago. La tarjeta con el número de Javier seguía guardada en su cajón, oculta bajo un montón de calcetines. No la había tirado, pero tampoco había considerado usarla. La vida continuaba, pero algo había cambiado en Mateo. Se había vuelto más observador, más cauteloso. Notaba cosas que antes pasaban desapercibidas. Las conversaciones susurradas en las esquinas, los tipos que vigilaban ciertos negocios, los autos que circulaban lentamente por las calles, como tiburones en busca de presas. Una tarde de viernes, mientras limpiaba las mesas de la taquería después del almuerzo, 3 hombres entraron. Mateo los reconoció inmediatamente. Eran los que habían perseguido a Javier aquel día lluvioso. Su sangre se congeló. Los hombres se sentaron en una mesa cerca de la ventana y ordenaron tacos sin prestarle atención especial a Mateo. Pero él sabía que no era coincidencia. Intentó actuar normal mientras les servía, pero sus manos temblaban ligeramente al colocar los platos sobre la mesa. Uno de los hombres, el más alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, lo miró directamente a los ojos. «Oye, chamaco, ¿no te he visto por aquí antes?» Mateo negó con la cabeza, tratando de mantener la voz firme. «Trabajo aquí todos los días, señor. Probablemente me ha visto atendiendo a otros clientes». El hombre entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Los 3 comieron en silencio mientras Mateo regresaba al mostrador, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda. Cuando finalmente pagaron y se fueron, Mateo corrió al baño y vomitó por el estrés. Don Ramiro tocó la puerta preocupado. «¿Mateo? ¿Estás bien?» «Sí, solo... creo que algo me cayó mal», mintió una vez más. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Los hombres sabían dónde trabajaba. Tal vez no lo habían relacionado todavía con el incidente del maletín, pero era cuestión de tiempo. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? No podía preocupar a su madre. Carlos no entendería la gravedad de la situación. Solo había una persona que podía ayudarlo: Javier. A las 2 de la madrugada, con todos dormidos en el departamento, Mateo sacó la tarjeta del cajón y marcó el número con dedos temblorosos. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «¿Quién habla?», preguntó una voz desconocida, alerta. Soy Mateo. Necesito hablar con Javier». Hubo una pausa larga. Mateo escuchó voces amortiguadas al otro lado, como si alguien estuviera consultando. Finalmente, la voz familiar de Javier llegó al teléfono. «Mateo, no esperaba tu llamada tan pronto. ¿Qué sucede?» «Los hombres que te perseguían estuvieron en la taquería hoy. Creo que me reconocieron», Javier maldijo en voz baja. «¿Te dijeron algo específico?» «No, pero me miraron raro. Tengo miedo de que sepan que yo te ayudé». «Cálmate», dijo Javier con tono firme pero no unkind. «Voy a manejarlo, pero necesito que hagas exactamente lo que te diga. ¿Puedes faltar mañana al trabajo?» «Sí, supongo que puedo inventar algo». «Bien, te recogeré a las 9 de la mañana frente al mercado de Tepito. Vamos a solucionar esto antes de que se convierta en un problema mayor». La llamada terminó y Mateo se quedó sentado en su cama, mirando el teléfono. Acababa de cruzar otra línea. Ya no era solo un testigo accidental. Ahora estaba activamente buscando la ayuda de un criminal. ¿Pero qué otra opción tenía? A la mañana siguiente, Mateo le dijo a su madre que don Ramiro le había dado el día libre para compensar algunas horas extras. Salió temprano del departamento con el estómago hecho un nudo. El mercado de Tepito
Era un hervidero de actividad incluso a esa hora. Vendedores montando sus puestos, compradores madrugadores buscando las mejores ofertas y el constante murmullo del comercio. A las 9 en punto, el mismo auto negro de antes se detuvo frente a él. Esta vez fue Javier mismo quien bajó. Vestía una chamarra de cuero y lentes oscuros a pesar de que el cielo estaba nublado. «Sube», ordenó simplemente. Mateo obedeció. En el asiento del conductor estaba el mismo joven de antes, y en el asiento del copiloto había otro hombre que Mateo no había visto. El auto arrancó y comenzó a moverse por las calles de la ciudad. «Los tipos que te visitaron se llaman los hermanos Molina», explicó Javier mientras el auto avanzaba. «Trabajan para un competidor mío. Están buscando ese maletín, porque contenía información que podría meterlos en problemas serios. No solo dinero y mercancía, sino nombres, contactos, rutas de distribución». «No miré nada de eso», se apresuró a decir Mateo. «Bueno, vi que había dinero y otras cosas, pero no revisé la libreta». Javier asintió. «Te creo. Pero ellos no lo saben. Para ellos cualquiera que haya tenido contacto con ese maletín es una amenaza potencial. Por eso necesito que desaparezcas por un tiempo». «¿Qué?» «No puedo desaparecer. Tengo escuela, trabajo, mi familia». «Es temporal», interrumpió Javier. «Solo hasta que solucione las cosas con los Molina. Tengo una casa segura en Cuernavaca. Pasarás ahí 1 o 2 semanas, máximo un mes. Le diré a tu madre que conseguiste un trabajo temporal bien pagado fuera de la ciudad. Le enviaré dinero para compensar tu ausencia». Mateo sintió que el control sobre su vida se le escapaba completamente de las manos. «No puedo simplemente irme. Mi mamá se preocupará. Sofía me necesita para ayudarla con la tarea. Tu mamá se preocupará más si terminas muerto en un callejón», dijo Javier con brutal honestidad. «Los Molina no se andan con juegos. Si creen que sabes algo, te harán hablar de la forma más dolorosa posible, y luego se desharán de ti. Eso es lo que quieres para tu familia, que encuentren tu cuerpo y tengan que vivir con esa imagen el resto de sus vidas». Las palabras de Javier golpearon a Mateo como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. Si algo le pasaba, su madre y Sofía quedarían destrozadas, y probablemente en una situación económica aún peor. Al menos, de esta manera, estarían protegidas y con dinero suficiente para sobrevivir su ausencia. «¿Y cómo les explico que me voy de repente?», preguntó Mateo, su voz quebrándose. «Yo me encargo de eso», respondió Javier, sacando su teléfono. «Tengo contactos que pueden crear una historia creíble, un programa de intercambio estudiantil de corto plazo, algo así. Tu madre recibirá llamadas de funcionarios escolares confirmando todo, y le depositaré 15,000 pesos cada semana que estés fuera». Mateo cerró los ojos, sintiendo lágrimas de frustración amenazando con salir. ¿Cómo había llegado a este punto? Hace apenas 2 semanas era un chico normal con problemas normales. Ahora estaba siendo forzado a huir de la ciudad bajo la protección de un mafioso. El auto siguió avanzando hasta salir de la Ciudad de México, tomando la autopista hacia Cuernavaca. El paisaje urbano gradualmente dio paso a zonas más verdes y montañosas. Nadie habló durante el viaje. Mateo miraba por la ventana, viendo cómo su vida conocida se alejaba con cada kilómetro. Llegaron a Cuernavaca después de casi 2 horas de viaje. La casa segura resultó ser una propiedad modesta, pero bien mantenida en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con un muro alto que la aislaba de las casas vecinas. El joven que conducía, a quien Javier llamaba Roberto, abrió el portón con un control remoto y estacionaron en el garaje. Adentro, la casa estaba sorprendentemente bien amueblada. Tenía 2 habitaciones, una sala amplia, cocina equipada
y hasta un pequeño patio trasero con una parrilla. No parecía una prisión, pero Mateo sabía que eso era exactamente lo que era. «Aquí estarás seguro», dijo Javier, mostrándole las instalaciones. «Roberto se quedará contigo. Hay comida en el refrigerador y despensa para varias semanas. Internet funciona bien, así que puedes estudiar y mantenerte al día con tus clases. Pero no puedes salir, ¿entiendes? Ni siquiera al jardín visible desde la calle». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mateo, su voz apenas audible. «Estoy trabajando en un arreglo con los Molina. Con suerte, en 2 semanas esto estará resuelto. Mientras tanto, mantén un perfil bajo y no te comuniques con nadie excepto conmigo. Nada de redes sociales, nada de llamadas a amigos. Puedes hablar con tu madre, pero solo por el teléfono que te daré. Está encriptado y no puede rastrearse». Javier le entregó un celular simple, diferente a los smartphones que todos usaban. Parecía algo salido de 10 años atrás. «Si necesitas algo, márcame», continuó Javier. «Roberto tiene órdenes de mantenerte cómodo pero seguro. No es tu carcelero, es tu protección». Con eso, Javier se fue, llevándose al otro hombre que había venido en el auto. Mateo se quedó solo con Roberto, quien resultó ser más joven de lo que pensaba, probablemente unos 25 años. Tenía un tatuaje de una Virgen de Guadalupe en el antebrazo y una expresión seria pero no hostil. «Sé que esto apesta», dijo Roberto después de un silencio incómodo. «Pero Javier está haciendo lo correcto. Los Molina son animales. Vi lo que le hicieron a un tipo que creyeron que les había robado. No quieres terminar así». Mateo asintió sin decir nada. Se fue a una de las habitaciones, cerró la puerta y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por su situación, por su familia, por la vida normal que parecía haberse esfumado en un instante. Cuando finalmente se calmó, llamó a su madre con el teléfono que Javier le había dado. «Mateo, ¿por qué me llamas de un número desconocido?», preguntó Patricia, su voz llena de preocupación. «Mamá, necesito contarte algo», comenzó Mateo, repitiendo la historia que Javier había preparado. «La escuela me seleccionó para un programa especial de estudios en Cuernavaca. Es por 2 o 3 semanas. Me voy hoy». «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste antes?». «Acaba de confirmarse ayer». «Lo siento, sé que es repentino, pero es una gran oportunidad y además me van a pagar una beca. Te van a depositar dinero para ayudar mientras estoy fuera». Patricia estaba confundida, pero también emocionada por su hijo. Le hizo 1000 preguntas que Mateo trató de responder lo mejor que pudo, improvisando detalles que esperaba que fueran creíbles. Cuando colgó, se sintió vacío. Acababa de mentirle a su madre más descaradamente que nunca. Los días que siguieron fueron extrañamente monótonos. Mateo pasaba las mañanas estudiando con los libros que Roberto le había traído a petición suya. Por las tardes veía televisión o navegaba por Internet, cuidándose de no acceder a ninguna red social personal. Roberto era un compañero silencioso pero no desagradable. Cocinaban juntos, veían partidos de fútbol y ocasionalmente jugaban cartas. Mateo aprendió que Roberto había entrado al mundo del crimen después de que su padre fuera asesinado por no poder pagar una deuda. Era una historia triste pero común en ciertos sectores de México. «¿No te preocupa terminar muerto o en la cárcel?», le preguntó Mateo una noche mientras cenaban tacos que habían preparado. Roberto se encogió de hombros. «Claro que me preocupa, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Trabajar 12 horas al día en una fábrica por una miseria? Al menos así puedo mantener a mi madre y mis hermanos. Les compré una casa. Mis hermanos menores van a escuelas privadas. No podría hacer eso con un trabajo normal. Pero el precio es alto, sí», interrumpió Roberto. «Pero todos pagamos precios en esta vida.
Tú ahora estás pagando el precio de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así es como funciona esto. Mateo no tenía respuesta para eso. La conversación lo dejó pensando sobre las circunstancias que empujaban a las personas hacia ciertos caminos. ¿Era Roberto un criminal o simplemente alguien haciendo lo necesario para sobrevivir? ¿Dónde estaba la línea? Pasó una semana, luego 2. Mateo hablaba con su madre cada 2 días, escuchando sobre cómo Sofía lo extrañaba y cómo las cosas en casa estaban mejorando gracias al dinero que Javier enviaba. Patricia había podido dejar su trabajo nocturno como mesera y ahora solo trabajaba en la fábrica. Sonaba más descansada, más feliz. Eso le dolía a Mateo de una forma complicada. El dinero sucio estaba mejorando la vida de su familia. Finalmente, después de 17 días en Cuernavaca, Javier llamó. Ya está arreglado. Llegué a un acuerdo con los Molina. Tú no eres parte de este conflicto. Puedes volver a casa. El alivio que sintió Mateo fue abrumador. ¿De verdad? ¿Puedo irme? Roberto te llevará de regreso mañana temprano. Pero Mateo, necesito que entiendas algo. Esto no termina aquí. Los Molina saben que existes ahora. Saben que me ayudaste. Por tu propia seguridad, trabajas para mí ahora. No es negociable. El alivio se convirtió en terror nuevamente. ¿Qué? No, yo no quiero... No es sobre lo que quieres. La voz de Javier era firme pero no cruel. Es sobre mantenerte vivo. Si no estás bajo mi protección, eres vulnerable. Pero si trabajas conmigo, nadie te tocará. Además, te pagaré bien, mucho mejor que la taquería. ¿Y si me niego? Hubo un silencio largo. Entonces estás solo. Y créeme, no quieres estar solo en este mundo, Mateo. Piénsalo durante el viaje de regreso. Hablaremos cuando llegues a la ciudad. La llamada terminó. Mateo se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor una vez más. Roberto, que había escuchado parte de la conversación, le puso una mano en el hombro. «Es más simple de lo que parece», dijo. «Haz lo que te pide, gana buen dinero, cuida a tu familia. Eventualmente, si eres listo, ahorras suficiente y sales. Así es como funciona». «¿Tú saldrás algún día?», preguntó Mateo. Roberto rió amargamente. «Probablemente no. Pero tú eres diferente. Eres joven, tienes opciones. Solo necesitas ser inteligente sobre esto». Esa noche, Mateo apenas durmió. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, la idea de trabajar para Javier le revolvía el estómago. Sabía que estaría participando en actividades ilegales, posiblemente peligrosas. Por otro lado, tenía razón. Necesitaba protección. Y el dinero podría cambiar completamente la vida de su familia. A la mañana siguiente, Roberto y Mateo emprendieron el viaje de regreso a Ciudad de México. El paisaje que hace 2 semanas había observado con tristeza, ahora lo veía con una mezcla de anticipación y miedo. Estaba regresando a casa, pero no como la misma persona que se había ido. Cuando llegaron a Tepito, Roberto lo dejó a 2 cuadras de su edificio para evitar sospechas. Mateo caminó el resto del camino con su pequeña mochila, ensayando mentalmente lo que le diría a su madre. Cuando abrió la puerta del departamento, Sofía gritó de alegría y corrió a abrazarlo. Patricia salió de la cocina con lágrimas en los ojos. «Mi hijo, te extrañamos tanto». El abrazo de su madre fue lo más reconfortante y doloroso que había experimentado en semanas. Mateo se aferró a ella, deseando poder contarle la verdad, pero sabiendo que nunca podría hacerlo. Durante la cena, les contó historias inventadas sobre el programa de estudios, sobre las clases que había tomado y las personas que había conocido.
Sofía lo miraba con admiración y Patricia con orgullo. Esa noche, cuando todos dormían, Mateo recibió un mensaje en el teléfono encriptado. Mañana, 6 p.m., la misma taquería donde trabajas. Necesito que empieces a hacer entregas para mí. Te explicaré los detalles. Mateo miró el mensaje durante mucho tiempo. Podía ignorarlo. Podía bloquear el número y pretender que nada de esto había pasado. Pero sabía que eso era una fantasía. Javier tenía razón. Ahora estaba dentro de este mundo, le gustara o no. Y si tenía que estar dentro, al menos podía usar la situación para ayudar a su familia. Con dedos temblorosos, escribió su respuesta. Ahí estaré. Presionó enviar y se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó. Acababa de tomar una decisión que definiría el resto de su vida para bien o para mal. A las 6 en punto de la tarde siguiente, Mateo llegó a la taquería. Don Ramiro lo recibió con sorpresa y alegría. «Chamaco, ya pensaba que te habías olvidado de nosotros. ¿Cómo te fue en ese programa especial?» «Bien, don Ramiro, aprendí mucho», respondió Mateo, otra mentira más agregada a la colección. «Pues qué bueno. Necesito que trabajes esta noche. Carlos no vino y estamos cortos de personal». Mateo asintió y se puso a trabajar, sirviendo mesas y preparando órdenes mientras observaba el reloj constantemente. A las 6:30, Javier entró al local. Vestía ropa casual y actuaba como un cliente normal. Se sentó en una mesa del fondo y ordenó 3 tacos al pastor y un refresco. Cuando Mateo le llevó la orden, Javier habló en voz baja sin mirarlo directamente. «En el baño hay una mochila detrás del tanque del excusado. Está llena de paquetes. Necesito que los lleves a 3 direcciones diferentes. Te enviaré las ubicaciones por mensaje. En cada lugar, pregunta por la persona que te indico y entrégale su paquete. Ellos te darán dinero. No lo cuentes, solo mételo en la mochila y tráemelo de regreso mañana a la misma hora». «¿Qué hay en los paquetes?», preguntó Mateo, aunque sospechaba la respuesta. «Es mejor que no lo sepas con detalle. Solo son entregas, nada de armas, nada extremadamente peligroso. Pero si te detiene la policía, no abras la mochila, no digas nada sin un abogado presente. Yo me encargaré de sacarte. ¿Entiendes?». Mateo asintió, su boca seca. «Te pagaré 500 pesos por cada entrega exitosa. Son 1,500 pesos por solo caminar y entregar cosas. Mucho mejor que trabajar toda la noche aquí por 300 pesos». Javier tenía razón en términos económicos. Era 5 veces lo que ganaba en un turno completo en la taquería. Pero el riesgo... Mateo trató de no pensar en eso. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal si sigues las instrucciones exactamente. Sé discreto, no hables con extraños en el camino, y entrega solo a las personas correctas. Simple. Javier terminó sus tacos, pagó generosamente y se fue. Mateo esperó 10 minutos antes de ir al baño. Tal como había dicho, detrás del tanque del excusado había una mochila deportiva negra. La tomó, sintiéndose como si estuviera en una película de crimen, y la escondió en el almacén junto con su propia mochila. El resto de su turno pasó en una neblina de ansiedad. Cuando don Ramiro finalmente cerró la taquería a las 11 de la noche, Mateo recogió ambas mochilas y salió a la noche de Ciudad de México. Su teléfono encriptado vibró con 3 direcciones y 3 nombres: Miguel en Iztapalapa, Carmen en La Doctores y Héctor en Santa María la Ribera. Comenzó con Iztapalapa porque era la más lejana. Tomó el metro manteniendo la mochila pegada a su cuerpo, hiperconsciente de cada persona a su alrededor. El viaje en metro fue una tortura. Cada policía que veía lo hacía sudar frío. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, su corazón se aceleraba.
Llegó a la dirección indicada, un edificio de departamentos de aspecto modesto en una calle poco iluminada. Subió al tercer piso y tocó el timbre del departamento 304. Un hombre de unos 40 años, con barba y una panza prominente, abrió la puerta. Tenía una mirada calculadora que evaluaba a Mateo de arriba a abajo. «¿Sí? Busco a Miguel. Vengo de parte de Javier». El hombre asintió y abrió la puerta completamente, dejándolo pasar. Adentro, el departamento olía a tabaco y había un televisor grande mostrando un partido de fútbol. Miguel cerró la puerta y extendió la mano. El paquete. Mateo abrió la mochila y sacó uno de los 3 paquetes, envueltos en papel café y sellados con cinta adhesiva. Miguel lo tomó, lo palpó brevemente y asintió satisfecho. Fue a otra habitación y regresó con un sobre grueso. 500 paquetes de 100, dijo, entregándoselo. Cuéntalos si quieres. No, está bien, respondió Mateo rápidamente, solo queriendo salir de ahí. Miguel rió. Primera vez haciendo esto, ¿verdad? Tranquilo, chamaco. Javier cuida bien a su gente. Solo sé discreto y no hagas preguntas estúpidas. Mateo asintió y se fue lo más rápido que pudo, sin parecer sospechoso. Las otras 2 entregas siguieron un patrón similar. Carmen resultó ser una mujer de unos 50 años que operaba desde una lavandería en la Doctores. Héctor era un tipo joven, apenas mayor que Mateo, que vivía en un departamento compartido en Santa María la Ribera y claramente estaba drogado cuando abrió la puerta. Para cuando Mateo regresó a casa eran casi las 2 de la madrugada. Su madre estaba dormida y Sofía también. Se encerró en su cuarto, sacó los sobres con dinero y los guardó en la mochila. No quiso contarlos. No quería saber exactamente cuánto dinero sucio había transportado esa noche. Se acostó vestido, exhausto física y emocionalmente, pero no pudo dormir. Su mente reproducía cada momento de las entregas. Había cruzado oficialmente la línea. Ya no era solo alguien que había ayudado a esconder un maletín. Ahora era parte activa de la operación de Javier. Los días siguientes establecieron una rutina. Mateo iba a la escuela, trabajaba en la taquería algunas noches, y otras noches hacía entregas para Javier. Siempre eran paquetes similares, siempre a diferentes personas en diferentes partes de la ciudad. Javier le pagaba religiosamente los 1,500 pesos por noche, más bonos ocasionales cuando hacía entregas particularmente difíciles o riesgosas. En un mes, Mateo había ganado más dinero del que habría ganado en 6 meses en la taquería. Le dio la mitad a su madre, diciéndole que don Ramiro le había aumentado el sueldo significativamente por ser un empleado confiable. Patricia estaba tan feliz de poder ahorrar un poco que no cuestionó demasiado. Con ese dinero compraron ropa nueva para Sofía, repararon la estufa que llevaba meses funcionando mal y hasta pudieron permitirse salir a cenar a un restaurante bonito por primera vez en años. Pero el dinero venía con un precio invisible. Mateo se volvió más callado, más distante. Carlos notó el cambio y le preguntó varias veces qué le pasaba, pero Mateo siempre lo desviaba con excusas. Dejó de participar en actividades escolares, dejó de ver a sus amigos tan seguido. Su vida se había dividido en 2, la vida pública que todos veían y la vida secreta que solo él conocía. Una noche, después de una entrega particularmente tensa en Nesa, Mateo regresaba en metro cuando vio a 2 policías revisando mochilas de pasajeros. Su sangre se congeló. Aunque ya había entregado todos los paquetes, aún llevaba el dinero en la mochila. Si lo encontraban y le preguntaban de dónde había salido, no tendría una explicación creíble. Bajó del vagón en la siguiente estación y salió corriendo, su corazón martilleando en su pecho. Caminó el resto del camino a casa, constantemente mirando sobre su hombro.
Cuando finalmente llegó, sus piernas temblaban tanto que apenas podía subir las escaleras. Esa fue la primera vez que consideró seriamente dejarlo todo. ¿Pero cómo? Javier había sido claro. Ahora era parte de la organización. No había salida fácil, y además su familia dependía del dinero. Sin él, volverían a la misma situación desesperada de antes. 2 meses después de comenzar a trabajar para Javier, Mateo fue llamado a una reunión en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Cuando llegó, encontró a Javier sentado en una mesa privada junto a 2 hombres que no reconocía. Uno era mayor, de unos 60 años, con cabello completamente cano y un traje impecable. El otro era de edad similar a Javier, con aspecto de empresario exitoso. «Mateo, siéntate», dijo Javier señalando una silla. «Quiero presentarte a algunas personas importantes. Él es don Arturo y él es Sebastián. Son socios de negocios». Mateo se sentó, incómodo con la atención de 3 pares de ojos evaluándolo. «Javier me ha hablado muy bien de ti», dijo don Arturo con una voz sorprendentemente suave. «Dice que eres confiable, inteligente y discreto. Cualidades raras en alguien tan joven». «Gracias, señor», murmuró Mateo, sin saber qué más decir. «Necesitamos expandir nuestras operaciones», continuó don Arturo. «Hay una oportunidad de trabajar con un nuevo proveedor, pero requiere personas jóvenes que puedan moverse sin levantar sospechas. Javier sugirió que podríamos entrenarte para un rol más significativo». Mateo miró a Javier buscando clarificación. «Lo que don Arturo está diciendo es que quieren que ya no solo hagas entregas locales. Necesitan a alguien que pueda viajar ocasionalmente a otras ciudades, recoger mercancía y traerla de regreso. Es más dinero, mucho más, pero también más responsabilidad». «¿Cuánto más dinero?», preguntó Mateo antes de poder detenerse. Sebastián sonrió. «Directo al grano, me gusta. Estamos hablando de 10,000 pesos por viaje, y harías quizás 2 o 3 viajes al mes. 10,000 pesos. Mateo hizo los cálculos rápidamente. Eso sería entre 20 y 30,000 pesos al mes. Era más de lo que su madre ganaba en 3 meses de trabajo. Con ese dinero podría... Se detuvo. ¿En qué estaba pensando? Esto era escalar significativamente en una organización criminal. Ya no serían solo entregas locales donde podía argumentar ignorancia. Esto sería tráfico interestatal. Las consecuencias legales serían mucho más severas si lo atrapaban. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Los 3 hombres intercambiaron miradas. Don Arturo se inclinó hacia adelante. «Eres inteligente al no aceptar inmediatamente. Eso me dice que piensas antes de actuar. Bien, piénsalo, pero no tardes demasiado. Las oportunidades como esta no esperan». La reunión terminó poco después. Cuando Mateo salió del restaurante, Javier lo acompañó hasta la calle. «Sé que esto es mucho», dijo Javier encendiendo un cigarro, «pero es una progresión natural. Estás haciendo bien tu trabajo, y eso llama la atención. Don Arturo no ofrece estas oportunidades a cualquiera». «No sé si puedo hacer esto, Javier. Entregar paquetes en la ciudad es una cosa, pero viajar así es otro nivel». «Todo en la vida es un nivel más alto que el anterior», respondió Javier, exhalando humo. «Hace 3 meses trabajabas en una taquería por propinas. Ahora estás ganando dinero real. El siguiente paso es ganar dinero que realmente cambie tu vida. Dinero que te permita salir de Tepito para siempre si quieres». «¿Y cuándo se detiene? ¿Cuándo es suficiente?». Javier lo miró con una expresión casi melancólica. «Esa es la pregunta que todos nos hacemos, chamaco. Para algunos nunca es suficiente. Para otros hay un número mágico. Tú tienes que decidir cuál es el tuyo». Esa noche,
Mateo no fue directamente a casa. Caminó por las calles de la ciudad durante horas, pensando. El dilema era claro. Si aceptaba, estaría comprometiéndose aún más profundamente con este mundo. Pero el dinero podría literalmente cambiar la vida de su familia. Podría pagar la universidad para Sofía cuando llegara el momento. Podría comprarle una casa a su madre en un barrio seguro. Podría asegurar su futuro. Pero, ¿a qué costo? ¿Su libertad si lo atrapaban? ¿Su alma? ¿Cuánto de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar por el bienestar material de su familia? No tenía respuestas fáciles, solo sabía que cada decisión que tomaba lo alejaba más del chico que había sido antes de aquel día lluvioso, cuando un hombre desesperado le había entregado un maletín. Ese Mateo había sido ingenuo, había creído que el mundo funcionaba de cierta manera. Este Mateo sabía que la realidad era mucho más complicada y gris. Cuando finalmente llegó a casa cerca de la medianoche, su madre lo esperaba despierta, preocupada. ¿Dónde estabas? Llamé a don Ramiro y dijo que no fuiste a trabajar. Mateo había olvidado inventar una excusa. Estuve con unos amigos de la escuela. Lo siento, debí avisarte. Patricia lo miró con esos ojos que veían más de lo que Mateo quería que vieran. Hijo, ¿hay algo que quieras contarme? Has estado actuando diferente últimamente, más callado, más distante. Mateo quiso contarle todo, quiso desahogarse y pedirle consejo, pero ¿cómo podía cargar a su madre con ese peso? Ella tenía suficientes preocupaciones. Estoy bien, mamá, solo creciendo, supongo, pensando en el futuro. Patricia lo abrazó fuerte. Solo no importa que pase, mantente siempre en el camino correcto. Mateo abrazó a su madre, sintiendo una mezcla de amor y culpa tan intensa que casi no podía respirar. Lo prometo, mamá. Fue otra mentira, pero quizás era la mentira necesaria para mantener la ilusión de normalidad. Una semana después, Mateo llamó a Javier y aceptó la propuesta. Su primer viaje sería a Guadalajara. Recibiría instrucciones detalladas el día antes de partir. Cuando colgó el teléfono, se quedó sentado en silencio durante largo rato. Acababa de cruzar un punto de no retorno. Ya no podía pretender que estaba haciendo algo menor. Ahora era oficialmente un criminal a gran escala. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Javier le había comprado un boleto de autobús y le había dado instrucciones precisas. Viajaría como un estudiante normal con una mochila que contenía libros de texto y ropa. En Guadalajara se reuniría con un contacto en un café específico. Le entregarían un paquete similar que traería de regreso a Ciudad de México. Simple en teoría, aterrador en práctica. Le dijo a su madre que el programa de estudios lo había invitado nuevamente. Esta vez, para una conferencia de fin de semana en Guadalajara. Patricia estaba emocionada por las oportunidades que su hijo estaba teniendo. Sofía le pidió que le trajera un regalo. Mateo prometió hacerlo, agregando otra promesa a la lista que esperaba poder cumplir. El viaje en autobús duró casi 7 horas. Mateo intentó leer, escuchar música, dormir, cualquier cosa para calmar sus nervios. Cada vez que el autobús se detenía en un retén de policía, su corazón se paralizaba. Pero ninguno de los oficiales subió a revisar pasajeros. Aparentemente, Javier había elegido una ruta y horario específicos por una razón. Llegó a Guadalajara por la tarde. La ciudad era más grande y limpia de lo que esperaba, con amplias avenidas y un aire menos denso que el de Ciudad de México. Siguió las instrucciones hacia el café indicado, una pequeña cafetería artesanal en una zona de clase media. Dentro ordenó un café y se sentó en una mesa junto a la ventana tal como le habían instruido. 20 minutos después, una mujer de unos 30 años, con lentes de diseñador y vestida como profesionista exitosa, se sentó frente a él sin preguntar.
Viaje largo desde la capital, ¿verdad?, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Un poco. Vale la pena por el café de aquí, respondió Mateo usando la frase que Javier le había indicado. La mujer asintió y colocó una mochila idéntica a la de Mateo debajo de la mesa. Esa es tuya ahora, déjala que trajiste. Cuando llegues a la central de autobuses, compra tu boleto de regreso para mañana temprano. No esta noche. Quédate en la ciudad, pasea un poco, actúa como turista. Tienes reservación en el hotel ejecutivo bajo el nombre de Andrés Martínez. Todo está pagado. Mateo simplemente asintió, sin atreverse a hacer preguntas. La mujer se levantó, tomó la mochila de Mateo y se fue sin decir nada más. Él se quedó sentado, fingiendo terminar su café mientras procesaba lo que acababa de suceder. Bajo la mesa estaba una mochila que probablemente contenía drogas por valor de cientos de miles de pesos, quizás millones. Y él era responsable de transportarla de regreso a casa. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Fue al hotel, hizo el check-in con la identificación falsa que Javier le había proporcionado y pasó el resto de la tarde y noche actuando como un turista normal. Visitó el centro histórico, comió en un restaurante local, tomó fotos con su teléfono. Cualquiera que lo viera pensaría que era un joven estudiante disfrutando un viaje de fin de semana. Pero esa noche, acostado en la cama del hotel con la mochila cerrada junto a él, Mateo no pudo dormir. Estaba en una ciudad donde no conocía a nadie, cargando drogas que no eran suyas, trabajando para gente que no dudaba en matar si era necesario. Y todo por dinero. ¿Realmente valía la pena? Pensó en su madre, en cómo había lucido menos cansada últimamente gracias al dinero extra. Pensó en Sofía, en cómo había llorado de felicidad cuando le compraron una nueva mochila para la escuela después de años usando una rota. Pensó en las oportunidades que este dinero podría crear para ellas. Sí, decidió. Por ellas valía la pena, al menos por ahora. A la mañana siguiente, abordó el autobús de regreso con la mochila pegada a su espalda. El viaje de vuelta fue incluso más tenso que el de ida, ahora que sabía exactamente qué cargaba. Pero nuevamente pasó sin incidentes. Cuando finalmente llegó a la central de autobuses de Ciudad de México y vio a Roberto esperándolo en el área de llegadas, sintió un alivio tan grande que casi se mareó. Roberto lo llevó directamente a una bodega en las afueras de la ciudad donde Javier lo esperaba junto a otros 2 hombres. Revisaron minuciosamente el contenido de la mochila, asintiendo con satisfacción. «Excelente trabajo, Mateo», dijo Javier, entregándole un sobre grueso. 10,000 pesos, como prometimos. Y un bono extra de 2,000 por hacerlo también en tu primera vez. 12,000 pesos. Mateo miró el sobre, sintiendo su peso. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, exceptuando el contenido del maletín original. «¿Cuándo necesitarás que haga otro viaje?», preguntó su voz sorprendentemente firme. Javier sonrió. «Esa es la actitud que me gusta. Pronto, quizás en 2 semanas. Por ahora descansa, disfruta tu dinero y mantén un perfil bajo». Mateo regresó a casa esa noche con una mezcla de emociones conflictivas. Le dio a su madre 3,000 pesos, diciéndole que había ganado un concurso académico en la conferencia. Guardó el resto escondido en su habitación, junto con los ahorros de sus entregas anteriores. Ya tenía casi 40,000 pesos ahorrados. Era una fortuna para alguien de su edad y situación. Los siguientes meses establecieron un patrón. Viajaba aproximadamente 2 veces al mes a diferentes ciudades: Monterrey, Puebla, Tijuana, Mérida. Cada viaje era similar al primero. Intercambio de mochilas, pasar una noche en la ciudad destino para no levantar sospechas, regreso a casa con la mercancía. Los pagos eran consistentes y Mateo comenzó a ahorrar agresivamente.
pero con cada viaje sentía que una parte de sí mismo se endurecía. Las cosas que antes le habrían aterrado ahora eran rutinarias. Ver grandes cantidades de drogas ya no lo sorprendía. Conocer personas que claramente estaban involucradas en cosas peligrosas se volvió normal. Mentirle a su madre se hizo más fácil con la práctica. Carlos finalmente lo confrontó una tarde después de la escuela. Mateo, sé que está pasando algo. Te has perdido todas las reuniones de amigos los últimos meses, casi no hablas con nadie, y de repente tienes dinero para cosas nuevas. ¿Qué onda, compa? Mateo se debatió internamente. Carlos era su mejor amigo. Si había alguien en quien podía confiar, no podía arriesgarse, no podía poner a Carlos en peligro arrastrándolo a esto. Solo estoy trabajando mucho, hermano. Don Ramiro me está dando un chingo de horas extras, eso es todo. Carlos no pareció convencido. ¿En serio? Porque pasé por la taquería el otro día y don Ramiro dijo que casi no has trabajado en semanas. Mateo sintió pánico. Había sido descuidado. Estoy trabajando en otro lado también. Repartiendo cosas para una empresa de mensajería. No quería decir nada porque pensé que te burlarías. Era una mentira débil, pero Carlos la aceptó, aunque con clara reserva. La conversación terminó incómodamente, y Mateo se dio cuenta de que estaba perdiendo una de las pocas relaciones genuinas que tenía en su vida. Pero, ¿qué podía hacer? La verdad no era una opción. Todo cambió en su 12º viaje. Era una ruta nueva, a Acapulco. Javier le había dicho que era un recogimiento importante, una conexión con proveedores internacionales. El pago sería el doble. 20,000 pesos. Mateo había aceptado sin dudar, ya acostumbrado a la rutina. Pero cuando llegó al punto de encuentro, un hotel en la zona turística de Acapulco, algo se sentía mal. El contacto que se suponía debía encontrar no apareció a la hora indicada. Mateo esperó 30 minutos, luego 1 hora. Llamó a Javier, pero no contestó. Intentó con Roberto. Tampoco respondió. El pánico comenzó a instalarse. Estaba solo en una ciudad turística, sin su contacto y sin instrucciones sobre qué hacer. Decidió regresar al hotel donde se suponía debía quedarse y esperar allí. Fue una decisión que le salvó la vida. Más tarde esa noche, viendo las noticias locales en el televisor del hotel, vio un reportaje sobre un tiroteo masivo en la Marina, la zona donde estaba su punto de encuentro original. 8 personas habían muerto en lo que las autoridades describían como un enfrentamiento entre grupos criminales rivales. Las imágenes mostraban cuerpos cubiertos con sábanas y la calle acordonada. El teléfono de Mateo finalmente sonó. Era Javier. ¿Dónde estás? En el hotel. Mi contacto nunca llegó y... Gracias a Dios, interrumpió Javier, y por primera vez Mateo detectó genuino miedo en su voz. Hubo un ataque. Los Molina descubrieron sobre el intercambio y mandaron un grupo. Mataron a nuestros contactos y a varios de sus propios hombres. Es un desastre. ¿Qué hago?, preguntó Mateo, su voz temblando. Quédate en el hotel. No salgas por ningún motivo. Enviaré a alguien por ti mañana. No hables con nadie. No contestes la puerta a menos que te digan la contraseña. El tío Ramón está enfermo. ¿Entendiste? Sí. Y Mateo, lo siento. No debí enviarte a esto. Pensé que estaba todo arreglado con los Molina, pero claramente no. Mantente seguro. La llamada Mateo terminó. Se quedó sentado en la cama del hotel, temblando. Por primera vez desde que comenzó todo esto, había estado verdaderamente cerca de la muerte. Si hubiera llegado 20 minutos antes, si hubiera estado en el punto de encuentro, en el momento del ataque, estaría muerto. Su madre estaría identificando su cuerpo. Sofía quedaría sin hermano mayor. La realidad de lo que estaba haciendo finalmente
Golpeó con toda su fuerza. No era solo transportar paquetes, no era solo ganar dinero extra. Estaba involucrado en una guerra entre organizaciones criminales donde la vida humana era completamente desechable. Esa noche no durmió nada. Cada ruido en el pasillo lo hacía saltar. Cada vez que escuchaba sirenas afuera, pensaba que venían por él. Cuando finalmente amaneció, estaba mental y físicamente exhausto. Al mediodía, alguien tocó su puerta. Una voz masculina dijo: «El tío Ramón está enfermo». Mateo abrió la puerta lentamente. Era Roberto, con una gorra de béisbol y lentes oscuros. «Hay que salir de aquí rápido», dijo tomando la mochila vacía de Mateo. No hubo intercambio. Nos vamos con las manos vacías, pero al menos vivos. El viaje de regreso a Ciudad de México fue en auto, con Roberto conduciendo a velocidad constante, pero no sospechosamente rápida. Pasaron por 3 retenes policiales, pero Roberto tenía documentos preparados que pasaron inspección sin problemas. Mateo observaba por la ventana, procesando todo. Cuando llegaron a la ciudad, Roberto lo llevó directamente al restaurante donde Mateo había conocido a don Arturo. Esta vez, Javier estaba solo. «Siéntate», dijo sin ceremonia. Mateo obedeció, esperando lo peor. Lo de Acapulco fue un desastre. Perdimos 2 millones de pesos en mercancía y 3 buenos hombres. Los Molina están escalando las cosas. Ya no es seguro seguir así. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó Mateo. Javier suspiró profundamente. «Significa que tu trabajo de transportista se termina por ahora. Es demasiado peligroso, pero necesito que hagas algo más para mí, algo diferente». «¿Qué?». «Los Molina tienen un almacén en Iztapalapa donde guardan su principal inventario. Necesitamos información sobre ese lugar, seguridad, horarios, número de guardias. Quiero que lo vigiles y reportes lo que ves». Mateo sintió que el mundo se detenía. «¿Quieres que espíe para un ataque? Eso es otra cosa completamente diferente». «Es exactamente igual», respondió Javier firmemente. «Solo estás observando y reportando, como siempre has estado transportando y entregando. La diferencia es que esta vez, la información que proporciones ayudará a proteger nuestro negocio y mantener a salvo a personas como tú. Y si me atrapan espiando, los Molina me matarán. No te atraparán si eres inteligente. Solo necesitas pasar por el almacén varias veces durante diferentes horas, como si fueras un residente normal de la zona. Tomar fotos discretas con tu teléfono, contar guardias, nada heroico». Mateo quería negarse. Quería decir que esto era ir demasiado lejos, pero sabía que Javier no estaba realmente pidiendo. Era una orden disfrazada de petición. «¿Y mi pago?». 10,000 pesos por la información, otros 10,000 como disculpa por ponerte en peligro en Acapulco, 20,000 pesos por esencialmente caminar y tomar fotos. Mateo sabía que debería rechazarlo. Sabía que esto lo hundía aún más profundamente en una guerra que no era suya, pero también sabía que no tenía realmente opción, y el dinero, con ese dinero, estaría más cerca de su objetivo de ahorrar suficiente para sacar a su familia de Tepito. «Está bien, lo haré». Javier sonrió y le entregó una dirección escrita en un papel. «Empiezas mañana. Ten mucho cuidado, Mateo. Los Molina no perdonan a los espías». Esa advertencia resonó en la mente de Mateo mientras regresaba a casa. Se estaba hundiendo cada vez más profundo en un pantano del cual temía nunca poder salir. Y lo peor era que cada paso que daba estaba justificado por el dinero que llevaba a casa, por las sonrisas en los rostros de su madre y hermana, por la ilusión de un futuro mejor. ¿En qué se había convertido? Ya no reconocía al chico que había sido hace solo unos meses. Ese Mateo había sido inocente, había tenido principios claros. Este Mateo era un criminal, un espía, alguien dispuesto a comprometer su moral por dinero.
Pero esa noche, cuando vio a su madre dormir tranquila en el sofá, sin las líneas de preocupación que solían marcar su rostro, cuando vio los libros nuevos de Sofía ordenados en su estante, cuando pensó en la cuenta de ahorros que crecía constantemente, se preguntó si acaso no valía la pena. Quizás el sacrificio de su inocencia era el precio justo por la seguridad de su familia. O al menos eso se decía a sí mismo mientras trataba de dormir, la dirección del almacén de los Molina quemando un agujero en su bolsillo. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Mateo fue a la escuela, atendió clases, almorzó con Carlos, aunque la conversación fue forzada. Pero su mente estaba en otro lugar, repasando el plan para la tarde. Después de clases, tomó el metro hacia Iztapalapa, el papel con la dirección en su bolsillo. El almacén estaba ubicado en una zona industrial, rodeado de otras bodegas y fábricas. Era un edificio gris de 2 pisos sin ventanas visibles desde la calle, con una puerta de metal reforzada y una entrada para camiones en el costado. Mateo pasó caminando como un transeúnte normal, observando discretamente. Vio 2 cámaras de seguridad en la fachada y al menos 3 guardias visibles en la entrada principal. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo estableció una rutina. Pasaba por el almacén a diferentes horas del día y la noche, siempre con excusas preparadas por si alguien preguntaba. A veces decía que visitaba a un amigo en la zona. Otras veces fingía estar perdido y pedía direcciones a vendedores ambulantes cercanos. Tomó fotos con su teléfono, haciéndolo parecer accidental, como si estuviera capturando selfies o paisajes urbanos. Pero cada foto incluía ángulos del almacén, de los guardias, de los horarios de movimiento. Llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba patrones. Cuando llegaban camiones, cuando cambiaban turnos los guardias, cuando había más o menos actividad. Era trabajo tedioso y aterrador al mismo tiempo. Cada vez que un guardia lo miraba, Mateo sentía que lo habían descubierto. Pero nadie pareció sospechar del adolescente que ocasionalmente pasaba por la calle. Después de 2 semanas, había compilado suficiente información. Se reunió con Javier en un parque diferente esta vez, lejos de sus áreas habituales. Le entregó el cuaderno y las fotos en una memoria USB. Javier revisó la información cuidadosamente, asintiendo con aprobación. «Buen trabajo. Esto es exactamente lo que necesitábamos». Le entregó un sobre. 20.000, como acordamos. «¿Qué vas a hacer con esta información?», preguntó Mateo, aunque temía la respuesta. «Es mejor que no lo sepas. Menos culpa si algo sale mal». Pero Mateo podía imaginarlo. Habría un ataque, probablemente violento. Gente moriría. Y él habría proporcionado la información que lo hizo posible. Ya no era solo un transportista o un mensajero. Ahora era un cómplice directo de violencia. 3 días después, los titulares de las noticias lo confirmaron. Enfrentamiento armado en Iztapalapa deja 12 muertos. El almacén que había espiado había sido atacado. El reportaje mostraba la fachada que Mateo conocía tan bien, ahora llena de agujeros de bala y manchas de sangre. Mateo vomitó cuando vio las imágenes. 12 personas, 12 vidas terminadas parcialmente por información que él había proporcionado. No importaba que no hubiera disparado un arma, que ni siquiera hubiera estado presente. Sus manos estaban manchadas de sangre de todas formas. Llamó a Javier desesperado. «No puedo seguir haciendo esto. No soy un asesino». «No eres un asesino», respondió Javier con calma. «Eres un sobreviviente. Esos hombres eligieron esta vida igual que nosotros. Sabían los riesgos. Y los inocentes, los guardias que solo trabajaban por un sueldo. No hay inocentes en este negocio, Mateo. Una vez que entras, todos somos culpables de algo. Tú lo supiste desde el primer día,
cuando decidiste quedarte con aquel maletín. Mateo quiso argumentar, pero no tenía palabras. Javier tenía razón en cierto sentido. Había tenido múltiples oportunidades de salir, de ir a la policía, de negarse, pero no lo había hecho, y ahora estaba tan enterrado que salir parecía imposible. Los siguientes meses fueron una espiral descendente. Mateo continuó trabajando para Javier, pero cada tarea pesaba más en su conciencia.